Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que vamos a ver en el día de hoy. Dice, sustracciones de centenas desagrupando. Recuerden que en la clase pasada vimos sustracciones de decenas. Hoy vamos a ver de centenas. Unidad, decena y centena. Muy bien. Unidad, decena y centena. Uy, qué bien. Unidad, decena y centena. Recuerden que cuando hablamos de centenas tienen que haber las unidades, las decenas y las centenas. Cada una debajo de la que está unidad con unidad y unidad. Recordemos que los términos de la resta se llaman minuendo, sustraendo y diferencia. El resultado se llama diferencia. Recuerden que para yo realizar una sustracción, el minuendo tiene que ser más grande que el sustraendo. Y cuando no es más grande, tenemos que desagrupar la cifra de las decenas para que ya el minuendo quede más grande que el sustraendo. ¿Listo? Bueno, manos a la obra. Iniciamos siempre por las unidades. En este caso tenemos el 5 y el 8. Nos damos cuenta que el minuendo está más pequeño que el sustraendo. Entonces desagrupamos el número 3. Entonces le golpeamos al vecino, que es el 3. ¿Vecino, me presta una? Claro, sí señora, profe, mírela. Ay, muchas gracias. Él era un 3, pero como prestó una, quedó convertido en 2. Lo escribimos con rojo para que no se nos vaya a olvidar. Ahora sí nos damos cuenta que el minuendo es más grande que el sustraendo. Quiere decir que ahora sí podemos realizar nuestra sustracción. Entonces colocamos el número menor en nuestra cabeza, que en este caso es el 8. Coloquémoslo en la cabeza. ¿Cuántos saltos tengo que dar yo de 8 para llegar a 15? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Cuántos saltos di? Muy bien. Di 7 salticos. Ya hice las unidades. Ahora voy a hacer las decenas. Recuerden que el minuendo tiene que ser más grande que el sustraendo. Como en este caso no es más pequeño, tenemos que desagrupar la centena. Le golpeamos a la centena, que es el 6, le decimos que por favor nos preste una unidad. Y él era un 6, miren, era un 6. Vengan y yo guardo acá para que ustedes me puedan ver. Era un 6, pero como él prestó 1, quedó convertido en 5. Lo escribimos con rojo para que no se nos vaya a olvidar. Entonces, ahí sí, ya el minuendo es más grande. Si se dan cuenta, 12 menos 6. Entonces colocamos el 6 en nuestra cabeza. ¿Y cuántos saltos tengo que dar yo del 6 para llegar a 12? 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Cuántos salticos di? Muy bien. Di 6 salticos. ¿Sí ven qué divertido? Ahora vamos a hacer ya hice las unidades, ya hice las decenas. Ahora voy a continuar con las centenas. Miro que el minuendo sea más grande que el sustraendo. Y si es más grande, entonces realizamos la sustracción. Sí la podemos realizar, porque el minuendo es más grande que el sustraendo. Colocamos el 2 en nuestra cabeza. ¿Cuántos saltos tengo que dar del 2
para llegar a 5. 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántos salticos di? Muy bien, María José. Di 3 salticos. Y ya finalicé mi sustracción desagrupando de centenas. ¿Sí ven qué fácil es? Es un juego muy divertido y tenemos que estar muy atentos, muy concentrados. Bueno, continuamos con nuestra siguiente cantidad. La van a leer. Eso, muy bien. Menos. Muy bien. Recuerden que esta cantidad es minuendo y esta sustraendo. Que para yo realizar la resta, el minuendo tiene que ser más grande. Si no es más grande, tengo que desagrupar la siguiente cifra. Bueno, iniciamos por las unidades. Unidades con unidades, ¿no es cierto? ¿El minuendo es más grande que el sustraendo? No, ¿no es cierto? Le golpeamos al vecino, que es el 4. Vecino, que nos preste una. Y si el vecino nos prestó una, él era un 4, pero como me prestó una, quedó convertido en 3. Lo escribo con rojo para que no se me vaya a olvidar. Ahora, de 6 para llegar a 13, ¿cuántos saltos tengo que dar de 6? Coloquémoslo en la cabeza para llegar a 13. 6, 7, 8, 9, 10, 11, espérenme aquí, 11, 12, 13. ¿Cuántos salticos di? Muy bien, di 7 salticos. Muy bien, perfecto. Ya realicé las unidades, ahora voy a seguir con las decenas. Resulta que aquí el minuendo es más pequeño que el sustraendo. Le golpeamos al vecino, que es el 2, para que me preste eso. Y este era un 2, pero como me prestó 1, quedó convertido en 1. Muy bien. De 7 para llegar a 13. 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Cuántos salticos dimos? Muy bien. Dimos 6 salticos. Ya hice las unidades, unidades debajo de unidades, decenas debajo de decenas. Ahora vamos a hacer la sustracción de las centenas. Digamos, me dicen que el minuendo tiene que ser mayor, pero aquí me doy cuenta que el minuendo es igual. Sí puedo realizar la sustracción porque son iguales. De 1 para llegar a 1, nada, ¿no es cierto? 0. O a 1 le quito 1, nada. Como me da 0, voy a colocar aquí una línea porque el 0 en este lugar no equivale a nada. Entonces, ¿qué número me dio? Me dio el número 67. ¿Por qué? Porque 1 menos 1, 1 menos 1, 0. No puedo colocar el 0 acá, porque el 0 en este lado no equivale a nada. Entonces coloco una rayita, quiere decir que ¿cuánto me dio? Me dio 67. Entonces, minuendo, sustrayendo, entonces la diferencia fue 67. Continuamos con nuestra siguiente sustracción. Me doy cuenta que el minuendo es menor que el sustraendo. Le golpeo al vecino, voy a desagrupar golpeándole al vecino. El vecino era un 2 y me va a prestar una. Y él quedó convertido en 1. De 9 para llegar a 11. 9, 10, 11, 12, 9 en la cabeza. 9 en la cabeza. Uy, sí, esa profesora ya se confundió. 9 en la cabeza para llegar a 11. 9, 10 y 11. ¿Cuántos salticos dimos? Muy bien, es correcto. Dimos 2 salticos. Ahora vamos
hicimos ya las unidades. Continuamos con las decenas. Nos damos cuenta que el minuendo está más pequeño que el sustraendo. Entonces vamos a desagrupar la siguiente cantidad, golpeándole al vecino para que nos preste una. Y el vecino era un 5 y como nos prestó una, quedó convertido en 4. Ahora, de 5 para llegar a 11, 5 en la cabeza, a ver, anoten el 5 en la cabeza. Para llegar a 11, ¿cuántos salticos vamos a dar? 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Cuántos salticos dimos? Muy bien, dimos 6 salticos. Perfecto, estos niños van muy bien. Ya hicimos la sustracción de unidades, de decenas, ahora vamos a continuar con las centenas. Nos damos cuenta que aquí el minuendo es más grande que el sustraendo, entonces sí podemos restar. De 3 para llegar a 4, ¿cuántos salticos tenemos que hacer? 3 y 4, solamente un saltico. ¿Cómo nos quedó? El resultado 162. Entonces la diferencia es 162. Muy bien. ¿Siguen qué divertido? Y muy sencillo. Es muy fácil porque tenemos que golpearle al vecino para que el vecino salga y nos presta una. ¿Sí ven tan divertido? Eso. Tenemos la siguiente cantidad. La van a leer ustedes. Menos, qué bien, nos damos cuenta que en las unidades el minuendo es más pequeño que el sustraendo. Recuerden, le golpeamos al vecino para que el vecino me preste una y era un 5, pero como me prestó una quedó convertido en 4. De 7 para llegar a 12, 7 en la cabeza, 7. 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Cuántos salticos di? Muy bien, di 5 saltos. ¡Qué bien! Ya hice las unidades. Vamos a continuar con las decenas. Aquí el minuendo está más pequeño que el sustraendo. Le golpeamos al vecino. Ay, vecino, ¿me presta una? Sí, claro, vecina, cójalo. Uy, muy bien. Él era un 8, pero como me prestó uno, quedó convertido en 7. Que no se les vaya a olvidar, siempre que me prestan una, tenemos que tachar y colocar el número que quedó convertido. ¿Listo? Bueno. De 8 para llegar a 14, 8 en la cabeza. ¿Cuántos saltos tengo que dar de 8 para llegar a 14? 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Uy, ese número nos está siguiendo en el día de hoy, ¿no es cierto? Eso, nos dieron 6. Muy bien. Ahora vamos a continuar con las centenas. Y nos damos cuenta que el minuendo es más grande que el sustraendo. Ahí ya no tenemos que golpearle a nadie, porque ahí sí podemos realizar nuestra sustracción. De 4 para llegar a 7. 4, 5, 6 y 7. ¿Cuánto me dio? Muy bien, Matías. Me dio 3. Le damos el número. 300. Eso, entonces el minuendo, el sustraendo y la diferencia fue 365. Bueno, mis niños, espero que les haya agradado esta clase tan divertida. Es muy sencilla y es muy fácil porque es un juego que empezamos a golpearle a los vecinos, ¿no es cierto? Como cuando a la mamá se le termine el azúcar. Ay, vamos donde la vecina para que nos preste un poquito de azúcar. ¿Listo? Que estén bien. Chao, chao.